La forma polar viene ahora. Esto es lo que ya vimos vectores en ingeniería, esto es facilísimo, ¿no? Es lo mismo que ya vimos, así que medio reiterativo, pero lo vamos a dar acá porque muchos no lo vieron, ese tema. Vamos a la forma polar, segunda forma. El número complejo que tenemos acá en azul, el 4 menos 3 más 3i, 4 más 3i, acá está, en el primer cuadrante, con las dos coordenadas positivas, digamos, la parte real, la parte imaginaria positiva, las dos. Ese número complejo, me olvidé decir recién, lo dije, pero no sé si lo quedó bien claro. Hay una dualidad. Se puede representar el número complejo como punto del plano complejo o como vector. Haciendo el análisis físico, como vector posición del punto. O sea, el vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto. O sea que esas son las dos maneras de representar números complejos. Me gustó más como vector, por eso yo lo representé como vector. No lo dije recién, pero ahí lo vieron a todos los vectores, ¿o no? Acá en la imagen anterior, ven que está representado como vectores. Esto le digo para los que están en ciencia económica y ciencia agraria, esta flecha o segmento de recta orientado es un vector, en lo que se llama en matemática un vector. Así que bueno, está esta notación vectorial, ¿cierto? Del vector. Se puede poner el número complejo como un vector o simplemente como un punto del plano. De las dos maneras, es más lindo verlo como vectores porque después viene el paralelogramo para sumar números complejos y hasta ahí es lo mismo que sumar vectores bidimensionales. Entonces es más lindo verlo como vector que como un punto a secas, ¿o no? Pero en ese caso, el punto 4, por ejemplo, que es un número real, se tendría que expresar, se podría expresar también como el vector este que estoy poniendo ahora acá. O sea, un vector que une el origen del sistema de referencia con la ubicación del número real. Sería el vector 4 más 0i. Así que perfectamente se puede admitir la notación vectorial para el número complejo. Sigamos con la diapositiva de la forma polar. Te hemos dicho que el número complejo tiene la forma binómica, que es como la rectangular, donde conocer la componente en x, 4, ¿no? La componente en x4, que es la parte real, y la componente en y, 3, que es la parte imaginaria. Esa sería como la forma rectangular o binómica, o par ordenado, 4, 3, o 4 más 3i. Pero la forma polar toma en cuenta el largo del vector, llamado módulo del vector, esta distancia, también llamado r, la calculadora moderna le llaman r directamente, r radio básicamente, o ρ, como le pongo yo a veces en los apuntes míos, ρ, r, o módulo de z, así, y el ángulo tomado como el ángulo que hay entre el eje X, entre el eje real, que es el eje X positivo, digamos, el eje real. De ahí hasta llegar al vector, es el ángulo. El módulo nunca es negativo. O sea, esto es lo mismo que ya vimos con vectores. Los que no vieron vectores lo están viendo ahora por primera vez. Bueno, ahí tengo el vector. Si ese vector ahí tiene un ángulo, pongámosle, que sea 36,9 grados, ese vector. Pero acá tendría 90 grados. Acá empieza a tener un ángulo obtuso, 120, 150, 180. Si sigo, el ángulo sigue creciendo y se toma entre 0 y 360 el ángulo. Así que siempre se puede tomar orientado, también se puede tomar orientado negativamente, pero en general se toma orientado positivamente. O sea que si estoy ahí, el ángulo phi, que acá está marcado en negro, phi o tita, bueno, hemos mezclado todo, ese ángulo, obviamente puede ser, que sea 300 grados, no hay ningún problema, puede ser 300 grados, o no. Así que el ángulo varía entre 0 y 360. Pudiendo tomar el 0, por eso phi puede ser igual a 0, pero no 360 porque sería como redundante, ¿o no? O sea, si el número es real puro, como dice con el 4 este de acá, este 4 el número real puro, tendría un ángulo de 0, por eso el phi puede ser igual a 0. Y estrictamente menor a 360, o sea, podrá llegar esto hasta 359,9999999. De esa manera también puedo conocer a un número complejo, porque si yo tengo el módulo del número complejo, sería el largo de la flecha, y además tengo el ángulo, puedo ubicar el número complejo. Esto es reiterativo para los que vimos vectores, pero acá, por ejemplo, supongamos que yo tengo acá el módulo de este vector me dio 5, pero no, supongamos que el radio sea 5. Acá se ve en este ejemplo que el módulo del vector es 5 y el ángulo 36,9 grados. Si a mí me dan 5, ¿cierto? Yo ya tengo, ¿qué cosa? Teniendo el módulo 5, yo sé que hay infinitos vectores que tienen módulo 5, porque son los infinitos vectores que son radios de este mismo círculo, ¿sí o no?
Entonces, para terminar de identificar cuál de todos los infinitos radio de 5 es el número complejo, ¿qué me falta? El ángulo. Entonces, si me dan el módulo primero, fenómeno, yo te trazo el círculo, ¿o no? Y después me dan el ángulo, yo te mido el ángulo de 0 a 360 y ya tengo perfectamente ubicado al vector. O sea, que es una forma alternativa de conocer al número complejo. O al número complejo lo conozco con la forma binómica 4 más 3i, parte real, parte imaginaria, es más cómodo la forma binómica, o la forma rectangular, decíamos, de los vectores, porque yo tengo la componente en X, la componente en Y, lo grafico en 2 patadas. La otra forma no es tan cómoda, pero la información está lo mismo, porque tengo el módulo o radio, que nunca es negativo, y el ángulo que puede variar entre 0 y 360. O sea, el módulo, ven acá, mayor o igual a 0. Bueno, podría ser igual a 0 en el caso del vector nulo. Si el vector ahí es un vector que tiene 0 de módulo, es como que colapsa el vector. Se puede dar un caso límite. En ese caso ni tiene ángulo, porque el vector nulo no se le adjudica ningún ángulo, porque es como que desapareció el vector. Pero bueno, puede aceptarse un complejo 0. Pero el módulo nunca es negativo, decíamos. O sea, vos podés tener un vector así, y no tiene un módulo negativo, tiene un módulo positivo, tendrá un módulo de 3, ángulo 270, ¿cierto? Ángulo 270 grados, ya está. Y si va para arriba, tendrá un ángulo de 90 grados. No sé si me explico. O sea, con el ángulo va regulando eso, ¿no? No necesitas ponerle un número, un módulo negativo nunca, porque aparte es un radio. Y recuerden que no hay radios negativos en la geometría, no existen radios negativos. Bueno, estas son las fórmulas polar y rectangular.